Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, el terrorismo. Pero primero, debemos conocer cuál es su concepto. Terrorismo es una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. A continuación veremos los orígenes del terrorismo. Orígenes históricos del terrorismo moderno. Antecedentes del terrorismo en el siglo XIX. El terrorismo moderno se remonta al radicalismo revolucionario del siglo XIX y en particular al surgimiento de grupos anarquistas. El revolucionario alemán Karl Heysen fue el primero en articular el uso de la violencia, incluso el asesinato en masa, a manos de personas con el fin de lograr cambios políticos. Lo hizo por medio de su influyente panfleto de 1853, Muerte y Libertad. Sin embargo, los primeros radicales no lograron generar una revolución social extensa, así que recurrieron a la violencia con la esperanza de forzar una reforma política y debilitar al Estado. El principal método violento para infundir terror que emplearon fueron los asesinatos selectivos. El asesinato del zar de Rusia, Alexander II, en 1881, a manos del grupo revolucionario ruso Narodnaya Volia, es un suceso emblemático de este periodo del terrorismo. Además, los avances tecnológicos a mediados y finales del siglo XIX también contribuyeron en el surgimiento del terrorismo. El fácil acceso a la dinamita permitió que los terroristas cometieran y propagaran sus atentados letales como propaganda. Nacionalismo y actos terroristas en el siglo XX. En la primera década del siglo XX y tras la muerte de Sabino, la progresiva adecuación del PNV a las reglas del sistema político de la Restauración redujo a los seguidores de la ortodoxia a una posición minoritaria. No será algo pasajero, sino lo que caracteriza a lo largo de un siglo la historia del nacionalismo. El mencionado pragmatismo ignaciano de una mayoría de los discípulos asociados a los euskareliacos hasta Arsayus y Urkullu se rige por el principio de que es lícito entrar con el enemigo siempre que luego salga con uno mismo. El seguimiento estricto de la doctrina dictaba otra cosa, y es así como registramos la sucesión de detenciones de jóvenes patriotas en el periodo citado por gritar «Gora Euskadi» y «Muere España». Siempre lo carga de odio. Precisamente Geime, acrónimo de Gora Euskadi y Muere España, fue el seudónimo adoptado para sus artículos fuera de España por el más fiel de los primeros sabinianos, Santi de Meave. Movimientos anticoloniales y terrorismo. En torno a la década de 1920, comienza la segunda oleada del terrorismo, la oleada anticolonialista, que estaban guiados por la idea de autodeterminación nacional, una idea que es plenamente deudora del Tratado de Versalles en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Los imperios coloniales de los estados derrotados en la Gran Guerra quebraron y se aplicó el principio de autodeterminación y los mandatos como paso previo a la independencia. En buena lógica, la aplicación de este principio cuestionó también los imperios coloniales vencedores. Estos grupos abandonan la denominación de terroristas que se autoaplicaban los anarquistas y se aplican a los luchadores por la libertad. Es en este momento histórico que nace el Ejército Republicano Irlandés frente al Imperio Británico. El Estado Libre de Irlanda nace tras la Guerra de Independencia de Irlanda y la firma del Tratado Anglo-Irlandés el 6 de diciembre de 1921. Pero de inmediato estalla una guerra civil en Irlanda, en junio de 1922 hasta mayo de 1923. El Tratado Anglo-Irlandés permitía que los condados del noroeste, la Irlanda del Norte, de religión protestante, saliera de la nueva República Irlandesa y se reincorporaran al Reino Unido. Este tipo de terrorismo, asociado a la liberación nacional, tomó un nuevo impulso tras el final de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, cuando el factor estratégico de los dos bloques entra en juego. En este sentido, el terrorismo anticolonial también fue afectado muy decisivamente por la Guerra Fría. El surgimiento del terrorismo de extrema izquierda.
El terrorismo de izquierda tiene sus raíces en la violencia anarquista del siglo XIX y principios del siglo XX, y se acentuó durante la Guerra Fría. El terrorismo de izquierda moderno se desarrolló en el contexto de los disturbios políticos de 1968. La influencia del conflicto árabe-israelí en el terrorismo. El Islam es analizado desde un contexto político internacional, con la premisa derivada del conflicto árabe-israelí de 1948. El mundo occidental ha cultivado dolosamente la idea de que todo lo islámico, musulmán o palestino se traduce en terrorismo y fundamentalismo, siendo que también aquel es un ejemplo de estas formas por imponer su hegemonía mundial. El surgimiento del terrorismo de extrema derecha. El terrorismo de derecha moderno surgió en gran medida en Europa Occidental en la década de 1970 y tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, se desarrolló en Europa del Este. El impacto de la Guerra Fría en el terrorismo. Muy pocas veces en su historia se han sentido los estadounidenses tan conmovidos como al producirse el ataque al World Trade Center y al Pentágono. No era solamente el dolor por la muerte de miles de inocentes víctimas de 86 nacionalidades, era también la sensación de que en su propio suelo eran vulnerables a agresiones del terrorismo internacional. La tristeza y el desamparo enseguida dieron lugar a una verdadera psicosis de la población en su conjunto, tal examen urgente, al más alto nivel de la administración, de medidas de represalia y de estrategias para combatir el terrorismo, que en cuestión de minutos obligó al mundo a enfrentar como primer punto de la agenda un trágico rezago de la Guerra Fría. Religioso. Este es el realizado en defensa de una fe o en la creencia de cumplir designios divinos de algún tipo. El terrorismo religioso proviene no solo del Islam, sino que también de otras religiones. Tiene que ver con la hermenéutica. La interpretación militante de los textos sagrados ha generado lecturas que sitúan a religiones que promueven la paz y la tolerancia como principios fundamentales, en construcciones de proyectos políticos radicales y extremistas que validan el uso de la violencia como método para instaurar sus creencias. El terrorismo en América Latina y Europa en las décadas de 1960 y 1970. A partir de la década de 1960, prolongándose también durante los años 70, se observó cómo en dos escenarios geográficos que compartían más diferencias que semejanzas, América Latina y Europa Occidental, hacer la revolución se convirtió en uno de los principales sintagmas dotado de una particularidad. Trascendió la teoría para adentrarse en el terreno de la acción práctica. En este salto cualitativo y cuantitativo hubo un elemento común: el uso y la justificación de la violencia en detrimento de los cauces democráticos de participación política por considerarlos ineficaces. Así, por ejemplo, las Brigadas Rojas adoptaron el recurso a la guerrilla urbana de los Tupamarus uruguayos. Por su parte, en la República Federal de Alemania, la fracción del Ejército Rojo realizó acciones propias de las organizaciones terroristas palestinas, como el secuestro de aviones, exigiendo como pago la liberación de sus presos en las cárceles alemanas. Evolución del terrorismo en la década de 1980 y el surgimiento de nuevas formas de organización. El terrorismo y su evolución a través del tiempo, sus fines y métodos de actuación y los diversos tipos que existen son materia de riguroso estudio, pues desde 1980 el mundo enfrenta una amenaza terrorista que no tiene un objetivo específico, sino muchos, y en todas partes del globo. Los escenarios en que el terrorismo se materializa, local y global, son hoy el desafío que afronta la comunidad internacional. El terrorismo busca presionar para que a través de sus acciones consiga los objetivos propuestos que, según la organización, pueden ser de mayor o menor dimensión. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Dale like y suscríbete para más videos interesantes.